Y en esta ocasión tenemos ya lista la colaboración aquí con Lilia Vélez, a quien saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Bien, y además muy interesado en saber qué es lo que preparaste para el auditorio este día. Fíjate que hay muchos temas en la agenda, hay muchos temas que son pues políticos, político-partidistas, pero hoy encontré un tema que me pareció interesante para compartirte y para compartirle a nuestro auditorio, que tiene que ver con las empresas y particularmente con las micro y pequeñas empresas. Es un índice que se dio a conocer recientemente, que se está trabajando en América Latina y que lo que busca saber es cuánto tiempo tardan, cuánto tiempo pasan las microempresas haciendo trámites. Se llama de Índice de Burocracia de América Latina. Se están trabajando en México, en Colombia, en Brasil, en Venezuela y en España. Y este índice lo que pretende saber es cómo en los trámites burocráticos que tienen que hacer en las dependencias de los tres órdenes de gobierno, las microempresas, pues les impiden tener competitividad. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Qué tipo de trámites hacen? Entonces, Carlos, te voy a dar algunos datos y tú ya me dirás si esto no es importante y si no deberíamos trabajarlo. Sí, sin duda es muy importante. Uno cuando concibe una idea y piensa en establecer una empresa, jamás se imagina al terrible laberinto de trámites, burocracia, corrupción al que nos vamos a enfrentar antes de inaugurarla. Así es, solo para empezar. Entonces, solo para empezar tienes que pasar por trámites en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal. Entonces, en el caso de este índice, lo que dice es que en México los microempresarios pasan 492 horas al año haciendo trámites burocráticos, Carlos. En ese sentido, el exceso de trámites gubernamentales, de acuerdo con el INEGI, es el cuarto obstáculo más importante para las empresas en nuestro país. Le sigue, en primer lugar, está la inseguridad. Tú sabes que pues todas las empresas hoy enfrentan problemas de seguridad. Entonces ese es el primero. La competencia desleal de otras empresas. En tercer lugar, los altos De otras gastos. empresas o del comercio informal. O del comercio informal o del comercio ilegal, Carlos, Sí, también. Y altos gastos por pagos diversos, ¿no? El cuarto es los trámites burocráticos. Entonces, eso es muy interesante. Hay que decir que, de acuerdo con la OCDE, las pequeñas y medianas empresas en los países de América Latina trabajan un promedio de 1,363 a 2,255 horas anuales. Entonces, eso significa que en México buena parte de ese tiempo se destina a los trámites burocráticos. Te doy las comparaciones con respecto a los países. Brasil es el que salió mejor calificado, ahí le dedican solo 114 horas al año a este tipo de trámites. Sigue España con 332 horas. El peor es Venezuela con 945 horas al año, pero bueno, creo que nadie quiere compararse con Venezuela y menos en este momento, Carlos. ¿Por qué es importante? Porque realmente en nuestro país, Carlos, las micro y pequeñas empresas son el 95% de la planta productiva y emplean a 4 de cada 10 trabajadores, Carlos. En las grandes empresas, siempre que pensamos en empresas, pues pensamos en las grandes empresas. En realidad, las grandes empresas apenas representan el 0,2% del total de la planta productiva y emplean al 32% del personal que hay en México. Entonces, buena parte del trabajo, Carlos, se concentra en micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país y evidentemente son las que tienen menos recursos para poder enfrentar esta carga burocrática, Carlos. Ahora, de acuerdo con el INEGI, en 2015 un trámite federal o estatal tardaba hora y media, es lo que en promedio tardaba, mientras que un trámite municipal requería hasta 8 horas para que tú pudieras resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, Carlos? Necesitamos políticas que permitan, primero, determinar si los trámites realmente se necesitan, Carlos, porque hay muchos trámites que son innecesarios. Y por otro lado, políticas que permitan agilizar cómo tú realizas un trámite. Uno de los aspectos positivos de la contingencia sanitaria es precisamente que nos permitió a todos los sectores darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos simplificar, que hay muchas cosas que podemos hacer a través del Internet, a través de la digitalización. Entonces, en estos meses pues, se ha apoyado a través de nuevas tecnologías la creación de sistemas, la posibilidad de que tú hagas buena parte de los pagos a través del Internet, que resuelvas parte de tus trámites a través de esto. Pero no es suficiente, es importante que se revise antes si los trámites valen o no la pena, Carlos. ¿Y esto por qué? Porque finalmente hoy estamos en una crisis económica en la que se perdieron muchos empleos, se han ido recuperando algunos, pero todavía son empleos de mala calidad
y necesitamos que haya más empresas del sector primario, del sector secundario, del sector terciario, y que estas empresas pues den empleos formales y empleos de buena calidad. Si nosotros no les facilitamos el camino, Carlos, pues eso es muy difícil. Y en un país como México, pues esto se complica aún más. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Que los gobiernos revisen sus trámites y que determinen si son importantes o no. ¿Cuáles son las dos dependencias en las que se pasa más tiempo? El Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Son las dos instancias en donde los empresarios pues pasan más tiempo, hacen más trámites, dedican más horas de su trabajo. Eso es importante, pero también en los ayuntamientos, por ejemplo, con trámites que tienen que ver, pues desde con licencias, que tienen que ver con temas que están vinculados con la seguridad, la protección civil, etcétera. Entonces, ¿qué tanto eso se puede simplificar? Y bueno, ahora en Puebla, que estamos por cambiar ayuntamientos, que empezarán nuevos gobiernos municipales, creo que es un buen momento para que se hagan análisis en este sentido y se empiecen procesos de simplificación, pues para favorecer la creación de empresas, Carlos. Fíjate, dices, uno de los principales sitios donde está más complicado es el Seguro Social y a cambio lo que nos están dando está muy lejos de lo que se necesita. Sí, así es, muy lejos porque, bueno, todos sabemos que el servicio que da el Seguro Social pues es muy crítico, sabemos que hay una saturación, sabemos que puedes tardar pues meses incluso en conseguir, por ejemplo, una cita. Sin embargo, cuando un empresario tiene que darse de alta, tiene que pagar pues sus aportaciones al Seguro Social, pues le dedica mucho tiempo a litigar a veces errores que se cometen, en fin, es una de las instancias en las que más tiempo se llevan los empresarios y los servicios pues no corresponden a eso. Y cuidado y te distraes y te cometen un error en la elaboración de la documentación que aunque lo hayan cometido ellos es un problema tremendo para ti. Sí, y tú tienes que demostrar cosas cuando ellos son los que se equivocaron y te puede llevar meses o incluso hasta años resolverlo y traes ahí un rezago y te están notificando. Entonces, ese tipo de cosas, Carlos, deberíamos terminar con ellas, ¿no? Y hoy con la tecnología es mucho más fácil. Le restan productividad sin duda. Entonces, en el escenario internacional, México, ¿cómo está? Nosotros, este estudio es iberoamericano, entonces nosotros estaríamos, digamos, en tercer lugar. En primer lugar, de menos horas dedicadas es Brasil, luego sigue España, nosotros seguiríamos en este tercer lugar y al final Venezuela, Carlos, con el mayor número de horas destinadas, pero Venezuela es un país que enfrenta muchos problemas, no podemos compararnos con ellos, creo que tendríamos que aspirar. Brasil me parece interesante, 114 horas al año es el que mejores, digamos, respuesta tiene. Yo no hubiera imaginado que Brasil está mejor que España, por ejemplo. Claro, uno no pensaría que España como país europeo, con sus características, pues le destina uno más horas allá, los empresarios le destinan más horas que en Brasil. Sin embargo, Brasil ha hecho muchas simplificaciones en los últimos años para tratar también de generar empleos y pues parece que lo está logrando. ¿Qué porcentaje de todos los trámites que hacemos en México serán útiles y qué porcentaje serán inútiles? Eso es parte del problema que tendríamos que estar diagnosticando. Este estudio se va a dar a conocer en diciembre ya completo y parte de lo que hará pues es decirnos eso, qué tipo de trámites son pues realmente los que son inútiles y se podrían eliminar y qué trámites son los que tenemos que seguir haciendo, que son importantes, pero cómo podemos hacerlos más rápido, de manera más eficaz y eficiente. Destinamos mucho tiempo al tema del pago de impuestos, pago de cuotas, etcétera, es uno de los aspectos que se ha señalado y el otro aspecto importante es temas que tienen que ver con la fuerza laboral, ¿no? Temas, por ejemplo, en las juntas de conciliación y arbitraje, cuando hay problemas de despido, etcétera. Todo lo que tiene que ver con dirección, administración del personal, pues también nos lleva mucho tiempo, Carlos. Muy bien. Bueno, pues interesante el asunto y la productividad con toda la tramitología que se vuelve un dolor de cabeza. Y luego lo complican más modificando. Y ahora le vamos a hacer una modificación a este artículo y luego viene la modificación a su reglamento y nos vuelven a meter entre las patas de los caballos. Y ya que lo conocías, ya que más o menos sabías los procesos que tenías que hacer, hay cambios, a veces no se comunican bien estos cambios y entonces, en efecto, le dedicas mucho tiempo, eso retrasa, todo eso lo que tenemos que entender, Carlos, es que impacta en productividad y en competitividad. Nos hace menos productivos, nos hace menos competitivos y horas que estaríamos destinando a ser más fuertes nuestras pequeñas empresas, nuestras microempresas, sobre todo porque las grandes empresas, Carlos, no es que no sea importante
importante, pero tienen mucho más recursos para enfrentar esto. Las microempresas, el estudio es interesante, por ejemplo, muchas microempresas no tienen una computadora y no tienen capacidad para pues tener una administración eficaz. Entonces le quitamos productividad, le quitamos competitividad, no solo a la empresa, sino al país, y de eso depende en buena medida el crecimiento económico. Y sobre todo porque ahí está la mayor parte de las inversiones, ¿no? Así es. Muy Y bien. de los empleos, Carlos. Muy bien, pues Lilia Vélez, qué gusto. Muchas gracias, Carlos. Igualmente. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Continuamos.